Ser podcast. Levanta la mirada, siente el sol brillar. Bienvenidos a Vente Arriba, el programa para recuperar el optimismo y la alegría en estos tiempos de guerras, de apagones, de crack bursátiles. Ya tenemos la primera llamada. Ramón, desde Palencia, buenos días. Camina con confianza. Ramón, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, todo va mal, joder, todo es oscuro, todo es muy chungo, muy chungo. A ver si puedes precisar un poco qué te tiene tan abatido. Pues mira, el día del apagón, por ejemplo, que Sí. no había nada que hacer, no se podía cocinar, no se podía ver la tele, Efectivamente. ni escuchar música, ni coger el coche, ni ir al cine. Digo, bueno, no hay mal que por bien no venga. A ver, Mi pariente y yo llevamos sin hacerlo, pues, ni te cuento, ¿qué día es hoy? hoy es 3 de mayo. Bueno, pues llevábamos desde 2019, desde la prepandemia sin hacerlo. Y me ¡Caramba! doy cuenta de repente que estamos en Canarias, tronco. Habíamos ido a visitar a su hermana, allí no había apagón. No hubo, no, Y yo, efectivamente. joder, qué mala suerte, maldita sea mi estrella. Bueno, hombre, Ramón, una anécdota, vente arriba. Y encima la Begoña, que está pringando, yo es que le tengo mucha manía, perro, lo siento. Resulta que en esto el apagón no está pringada, es que va todo mal. Bueno, pero son bobadas, Ramón. A ver, esto te va a ayudar. En una escala de 1 a 10, ¿qué grado de bajona dirías que tienes? Pues mira, tengo grado 11. ¿Tú sabes la canción esta para animar a Julian Lennon que le hizo Paul? Sí, Hey Jude. Cuando se separaron sus padres. Pues yo la oigo en triste, tronco. Eso es imposible, Ramón. Hey Jude es la canción más optimista del mundo. Imposible, con la bajona que llevo yo, nada es imposible. Escucha. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, está en Ser Ebre. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí escuchándoos. De Puente, ¿no? Sí. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos días a todos. Antes estábamos hablando, lógicamente, como doctor en genética, de lo que hemos hecho antes con Juanjo, y comentábamos cómo los genes son los que son, pero los factores ambientales te hacen cambiar y modifican esa predisposición. Y a Pere Javier nos estaba desvelando que en su caso ese factor ambiental es el envejecimiento que le está poniendo de mal humor. Sí, claramente yo no era así antes, o sea que no está en mi genes, mi mal humor, sencillamente que me estoy convirtiendo en un viejo cascarrabia como los de los TVO, vamos. Pero eso tiene que haber algún estudio científico sobre por qué, ¿no? Sí, pero que lo lea su padre. Exacto. Oye, hay un proyecto internacional que ha medido el significado de vivir bien después de estudiar a 200.000 personas en todo el mundo. Antes de las conclusiones, claro, habría que definir qué es vivir bien. Vivir bien es vivir mejor que cuando será más joven, por ejemplo, porque ser joven ya es mejor que vivir bien de mayor, ¿no?
Bueno, sí, o sea, se tiene que definir. O sea, hay varios tipos de felicidad, digamos. O sea, está la sensación del bienestar del día a día. Está la sensación más eudaimónica de satisfacción con la vida. Pero aquí hay algo interesante, porque todos los estudios previos que analizan cómo cambia con la edad dicen un poco lo contrario de lo que decía Javier, que hay una especie de forma de U, donde las edades en que tú más satisfacción vital tienes son cuando eres joven y cuando eres bastante mayor. Bueno, pero es que Javier no ha llegado ahí todavía. Javier está en la curva baja. Creo que empieza a subir a partir de los de media, pero claro, aquí en estos estudios lo que pasa es que hay tanta casuística individual, pero que de media empieza a subir a partir de los 55. Es decir, yo ahora sí que estoy, en teoría, en mi momento más bajo, con presiones de niñas pequeñas, laborales, con muchos problemas o preocupaciones. Pero aguanta, te quedan unos pocos años y ya subes. Yo lo llevo bien. En cuanto salgan adolescentes las niñas va a ser un paraíso. Sí, exacto. Y te va a pillar joven, no te preocupes. Bueno, de espíritu, por lo menos. Pero es interesante, porque este estudio también lo que ha visto, hay pocas novedades, porque además es un estudio que está todavía en marcha, y han hecho unos primeros análisis, un estudio muy grande, con 200.000 personas, con muchas culturas diferentes, que dos conclusiones que han visto es que los jóvenes ahora parecen menos felices o flourish, que ellos utilizan un término que han creado de flourishing, ¿no? Como de florecer, como justo lo que decías, Javier, cómo defines vivir bien. Pues ellos utilizan este término para decir, bueno, una satisfacción vital, ¿no? Y dices que esta forma de U ahora es menos U por la parte de jóvenes, y luego que ven mucha importancia también más que si estás casado o no estás casado, estas cosas, a cómo has vivido tu infancia. Es decir, obviamente quien ha sufrido abusos, pues después lo paga, y que ha estado en una... O sea, es previsible, pero creo que son los resultados más contundentes hasta el momento. Hay datos que, bueno, son controvertidos, supongo. Las personas casadas obtienen un porcentaje de felicidad o declaran un porcentaje de felicidad superior, algo superior, no demasiado, pero algo superior al de las solteras, y por encima, eso sí, mucho de las separadas y de las divorciadas. En España, por ejemplo, suben la nota factores como los amigos íntimos, equilibrio en la vida, la menor discriminación, lógicamente es un factor de felicidad. Pero bueno, la mayor tasa de felicidad es curioso, que es entre gente muy joven o gente mayor de 80 años. Sí. Hay factores, consideran muchísimos factores ahí. Hay algunos que, claro, te resultan chocantes. Por ejemplo, asistir a servicios religiosos es un factor que favorece vivir bien o la felicidad. A mí eso no me vale, porque me subiría por las paredes y me saldría con un berrinche. Sí, pero hay gente que creer que va a ir al cielo, pues a lo mejor le da mucha felicidad. Ahí voy. Lo que yo diría que, después de pensarlo mucho, para mí, yo creo que vivir bien consiste en tener una vida interesante. Y que eso es algo común a todos nosotros. Lo que ocurre es que ¿qué necesita cada uno para que su vida interesante es distinto? Y un servicio religioso puede irle bien a una persona y no a mí, desde luego. O estar casado, depende. De estar casado, pues depende, ¿no? Hay parejas que no funcionan y son un factor de infelicidad, ¿no? Que los divorciados se declaren más infelices puede deberse a lo contrario, o sea, que eran infelices y por eso se divorciaron. Todo esto son factores muy contingentes y idiosincráticos, ¿no? Pero yo lo que veo en común es que tu vida tiene que ser interesante, ¿no? En el plano personal, en el cultural, en lo que... Una vez cubiertas las necesidades básicas, por supuesto, esto es una trivialidad, ¿no? Si pasas hambre, no lees novelas. Aunque los
poetas, siempre se ha dicho que para escribir buena poesía... Que están tormentados, ¿no? Sí. No, pero es verdad, yo curioso, ¿no? esto es un tema que sí que estoy leyendo porque está relacionado con el libro este que os comentaba hace unas semanas que estaba escribiendo y sí que es lo que dice Javier, es decir, la motivación, el tener proyectos es uno de los claros factores que influye positivamente. Estar casado o no, esto depende de la persona y depende de lo bien que estés en la relación, depende de otras cosas. Claro. Pero la vida social, y por ejemplo, cuando lees lo de el artículo, porque yo me lo he leído así, no a fondo, pero bastante, no es creer en sí, es el sentido de comunidad que tienes perteneciendo a una orden religiosa. Bueno, es decir, estar conectado. Es la norma número 1 de la psicología. Cualquier psicólogo, ante cualquier problema que le cuentes, te va a decir: apúntate a dibujo, apúntate a clases de acordeón. Exacto. O a misa, o vete a misa, porque no es el dibujo, ni el acordeón, ni la misa. Es el que vas a conocer a gente. Salir, conocer gente. Sí, ¿no? hacer conexiones significativas. Es muy interesante este concepto que has introducido, ¿no? La vida interesante. Pues es que mucha gente no se hace nunca esa pregunta. ¿Es mi vida interesante? Y seguramente es igual de feliz. Sí, pues sí. No sé, todo el mundo tiene algún tipo de inquietud. A lo mejor eso, no digo que sea leer tratados de metafísica, aunque eso les sirve a alguna gente. Pero a lo mejor algo tan sencillo como hacer una manualidad o aprender a dibujar o a pintar acuarela, aprender un instrumento musical, pasear por la naturaleza o interesarse por la naturaleza. Por los pájaros o por lo que sea. Por ¿no? los pájaros, sí, birdwatching o train spotting. ¿Cómo vas tú con qué era? ¿Era el saxofón? No, saxofón. No, yo llevo toda la vida peleándome con la guitarra. Ah, con la guitarra. Sí. ¿Qué tipo de guitarra? La eléctrica. La eléctrica de jazz clásica grande, sí, ¿no? una de estas de semicaja, se llama round top, se llaman. Eso suena, eso es una máquina. ¿A quién quieres emular? A Pat Martino y a George Benson. Buena suerte con eso, ¿eh? Es imposible, ¿no? Es imposible. Hay una mujer británica de 115 años que se ha proclamado la persona viva más longeva del mundo y va a entrar en el libro Guinness de los Récords. Hay organizaciones de investigación que verifican las... Claro, esta mujer dice que tiene 115, pero yo he conocido además una persona que no sabe realmente en qué año nació, ¿no? Sí, bueno, pero de 115 años lo más probable es que tenga sus papeles en regla, ¿no? El récord de longevidad hasta que sepamos hasta ahora es una mujer francesa, Jeanne Calment, que llegó a los 122. Es perfectamente posible que haya habido gente más longeva. Lo que pasa es que a lo mejor en países o en épocas donde no consta la fecha de nacimiento en un registro oficial, es imposible de comprobar y por lo tanto no se considera efectos de récord Guinness ni a efectos de, no sé, libros de texto sobre el envejecimiento y la longevidad. Bueno, también está relacionado con el escándalo que hubo hace unos meses con lo de las Blue Zones o las zonas azules, ¿no? Que tomó mucha fama hace unos años cuando se documentó que en el planeta había como 6 o 7 zonas azules donde allí había muchísima gente longeva y servía para analizar qué había en cada entorno que promovía esa longevidad. Y cuando se analizó en detalle se vio que sí que había algunos problemas de medición. Incluso había, no sé si era en una parte de Italia y tal, que había gente exageraban su edad. Y algunos que habían fallecido, pero no contaban con fallecidos como fallecidos porque los familiares cobraban la pensión, cosas de estas, ¿no? Bueno. Entonces hubo unos papers siendo muy críticos con este concepto de Blue Zone, que es decir, es verdad que quizás pensar que una británica es la más longeva, dices, no sé si... pero sí, bueno, sí, lo certificado... Ellos lo que hicieron, los que criticaron las Blue Zone, es ir a analizar en detalle eso, tanto certificados de lo que decía la gente como de función, y vieron que había algunas irregularidades. Ourense es candidata a ser la sexta Blue Zone, por cierto. Mudaos allí, a ver si... Porque claro, con una dieta francesa, entiendo que una mujer viva mucho, pero con una dieta inglesa.
Ya, por eso, ¿no? Dices Calla, que últimamente se ofenden los ingleses si les haces una broma de estas. Es verdad. Dicen que bueno, que Londres ha cambiado muchísimo, que ahora se come allí fenomenal. Hemos comentado alguna vez también la preocupación por el aumento de cánceres graves como el de colon en gente muy joven. Se ha publicado una nueva teoría, que es la exposición durante la infancia a una bacteria intestinal. Sí, es una bacteria común, pero en una cepa. Es la Escherichia coli, es la bacteria típica del que vive en nuestro intestino, E. coli. Pero una cepa que produce una toxina que se llama colibacina, que tiene efectos mutagénicos. Y entonces genera un tipo de mutaciones en el niño, antes de los 10 años de edad, que no se expresan inmediatamente como cáncer de colon, pero que parecen tener una correlación convincente con casos de cáncer joven, entendiendo por joven menores de 50 años, ¿no? Que el cáncer es una enfermedad de la edad avanzada normalmente, salvo excepciones que son de origen genético y tal, pero está creciendo el cáncer, no solo el de colon, el de páncreas y algún otro que no recuerdo ahora, en población menor de 50 años, ¿no? Y es un fenómeno extraño. Se ha hablado se ha considerado las posibilidades de la dieta, la comida ultrapreparada y todo ultraprocesada y todas estas cosas, pero aquí hay una correlación con una cepa bacteriana. Sí. Que por cierto es bastante común, ¿eh? O sea, 1/3 de la población humana lleva esa cepa bacteriana y solo un pequeñísimo porcentaje de ese tercio de población desarrolla cáncer, pero hay una correlación estadística. Esto se parece a lo que estabais discutiendo antes sobre los rasgos de personalidad y el genoma. Son correlaciones estadísticas. Sí, que luego hay que determinadas luego por factores como la dieta, que es un factor externo al fin y al cabo, ¿no? Tenemos un número de teléfono, a ver si al final de esta hora tenemos un momentito para escuchar alguna pregunta o algún oyente que busca vuestra opinión. 638-855-349 es un número de WhatsApp también. Se pueden enviar una nota de voz si quieren con una pregunta, o pueden escribirla o podemos llamar de vuelta. 638-855-349. Hay una noticia esta semana, y es que el gobierno ha prohibido registrar en España a los niños nacidos por gestación subrogada, lo que llamamos comúnmente vientres de alquiler, nacidos fuera de España. Aquí es una práctica ilegal en España, pero sí que había una especie de limbo legal ahí, y un blanqueamiento al permitir después inscribir directamente a estos niños en el registro civil. Y detrás de esta decisión política hay una serie de explicaciones y de evidencias científicas que ayudan a entender por qué los vientres de alquiler atentan contra la salud de todos los implicados en ese proceso. Ivone Olza es doctora en medicina, es especialista en psiquiatría de la infancia y adolescencia, dirige el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y es autora de libros como Parir, Psicología del Embarazo o Gestar. ¿Cómo estás, Ivone? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. En un artículo en El País, Ivone, hace unos días decías que la gestación subrogada, usabas una expresión que me ha gustado mucho, una orfandad planificada, equivale a que tu madre fallezca en el parto. ¿Qué dice la evidencia científica sobre esa separación inmediata después del parto? Claro, pues ese es el escenario en el que nos tenemos que poner, porque ya desde hace años la evidencia científica ha demostrado el enorme estrés que es para cualquier recién nacido humano, igual que para todas las crías mamíferas, ser separadas de su madre nada más nacer. Y de hecho todas las recomendaciones de la OMS, de UNICEF, de pediatría, ¿no?, van en la línea de no separar a un recién nacido de su madre, salvo que haya una urgencia médica que atender, ¿no? Entonces es muy interesante pensar en el escenario que se da en la gestación subrogada, y ese es un poco el trabajo que llevamos haciendo ya unos cuantos años estudiándolo. Tú explicas que esa separación en el momento del nacimiento incrementa el riesgo de que aparezcan otras patologías a lo largo de la vida, ¿como cuáles? Claro, es que es un estrés muy grande, no solo la separación en el nacimiento, que también implica una pérdida de la lactancia y probablemente... Ay, se nos ha cortado esta conversación con Ivone Olza, doctora en medicina. El problema con esto es que yo hablaba del limbo legal. De hecho, algún caso creo que conocemos. Si se prohíbe este blanqueamiento, esta legalización, este registro consular en muchos casos del bebé,
comprado, y voy a usar ese verbo, y lo uso voluntariamente, en otro país, ¿qué ocurre con ese bebé? Claro, ahí está el problema de esta medida, ¿no? Porque la medida pretende desincentivar, ¿no? Puesto que la práctica es ilegal en España, pues pretende desincentivar una forma de saltársela, que es conseguir el vientre de alquiler fuera del país y traer al niño. Pero claro, una vez que el niño está aquí, no reconocerle legalmente, yo creo que choca con principios constitucionales muy básicos también. Pero, en fin, ojalá recuperemos a Ivone y nos pueda hablar más de esto. Sí. Espera, yo supongo que esto tiene relación con los nexos que se crean en el momento del parto, ¿no? Ya, yo es que me estaba también un poco en el limbo, ¿no? Me gustaría, o sea, ¿a qué se refería con separación, ¿no? Si después del parto, o sea, es que claro, la madre biológica tiene el bebé y se lo entrega a la madre, claro, entonces compradora en la nomenclatura de Javier del Pino. Y eso ya genera, o sea, mientras haya un piel con piel, digamos, o sea, no sé cómo es el proceso, o sea, me gustaría más entrar en el detalle de porque, ahí claro... está la oxitocina. Pero decir está Ivone, que creo que ya está. Vale. Ivone, de vuelta, ¿estás por ahí, Ivone? Hola, sí, perdonad. Sí. Ay, es que hablábamos de la oxitocina. Tenemos una acumulación de preguntas que nos hace falta que nos las resuelvas. No, o sea, estabas explicando lo primero y además planteaba esta cuestión, ¿no? ¿Qué significa esa separación inmediata en el momento de nacimiento en términos de patologías a lo largo de la vida del bebé? Pues para el bebé, desde el punto de vista del recién nacido, es un drama. La separación es una situación muy, muy estresante y hay que entender que también significa perder la lactancia. Pero lo que sabemos ahora a nivel neurobiológico es que es un escenario único y repetible, lo que ocurre en el cerebro del bebé y en el cerebro de la madre, que tiene un efecto de impronta y que alterar o manipular ahí aumenta el riesgo de tanto de problemas de salud física como de trastornos del neurodesarrollo. Hay todo un volumen muy grande de investigaciones que están viendo, pues por ejemplo esto, ¿no? Se sabe el autismo, que es una enfermedad, o sea, es un trastorno muy complejo con muchas causas, pero una de las líneas va, pues eso, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, en el trastorno espectro autista, toda la alteración neurobiológica perinatal, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para entender qué pasa en la gestación subrogada... Entonces, ¿el autismo no es por las vacunas, como dice Robert Kennedy? No, Javier, no, por favor, eso es un bulo. Perdón, no he podido decir. Pero es muy fuerte, o sea, lo que dices es muy fuerte porque hay... No, o sea, está completamente demostrado esto. Pero ¿a qué te refieres de separación? O sea, ¿no le dan el bebé a la madre, no la biológica, sino a otra? ¿No se lo dan inmediatamente? Inmediatamente se lo dan, sí. Claro, entonces, ¿cuál es el estrés? Depende del país, del escenario, acuerdo, de la situación. Pero el recién nacido, para el recién nacido, todos los humanos nacemos esperando encontrar a nuestra madre. El recién nacido solo conoce a esa madre. Pasarle a otra mujer o a otro hombre es separarle de su madre. Es el equivalente, como digo, a que su madre muera en el parto. Hay toda una serie de mecanismos muy delicados que están preparados para ese encuentro. El bebé tiene los niveles de oxitocina más altos de la vida al nacer, y la mujer de parto también tiene unos niveles de oxitocina, de catecolaminas altísimos, y está prevista una impronta, y esto ya está demostrado. Está previsto que pasar esas primeras horas y días en piel con piel se activan muchas cosas a nivel olfativo, a nivel de regulación metabólica. Hay una liberación enorme de cascadas, de la cascada del estrés justo en el momento del nacimiento. Es decir, están pasando una cantidad de cosas que ya está demostrado y que por eso la OMS y las asociaciones de pediatría y tal dicen, por favor, no separen a un recién nacido de su madre, déjenle en piel con piel, no le laven, déjenle ahí unas cuantas horas, lactancia materna, por favor. O sea, hay una cantidad enorme de cosas que están pasando. Y separar es inducir un estrés tóxico muy grande. Y me preguntaba antes si esto tiene que ver con ese pico de oxitocina en el momento del parto, tiene que ver con la generación de vínculos estables. O sea, la oxitocina no solo genera esos vínculos afectivos en el momento en que la hormona está alta, sino vínculos duraderos que pueden durar incluso toda la vida, ¿no?
Exacto, es que esto es precioso. Todo lo que tiene que ver con la oxitocina nos emociona, ¿no? Porque es la hormona de la confianza y de los vínculos, y el momento del nacimiento es el más brutal. Yo suelo decir que como lo he investigado mucho este tema, la manera de comunicarlo es eso, es que nacemos enamorados. O sea, realmente el bebé nace con los niveles de oxitocina más brutales de la vida, esperando ese encuentro, que es una vivencia amorosa con la madre, ¿no? Y es muy delicado todo lo que pasa ahí. Y la madre también, ¿no? O sea, la madre también genera un vínculo con el bebé que posiblemente ni ella esperaba cuando aceptó de hecho sabemos trato, ¿no? de madres que piensan, yo sé de madres que han planeado dar a su bebé en adopción y cuando lo han visto en el paritorio han cambiado de idea, ¿no? Lo que pasa es que la parte de la madre puede estar muy influida por otro montón de factores, ¿no? La madre llega con su historia al parto y la madre puede estar más o menos vinculada con el bebé, pero el bebé, esa es la historia que tiene. O sea, el bebé espera esa seguridad y ese contacto y ahí se van a activar y también van a pasar cosas a nivel epigenético, ¿no? O sea, que esta impronta que primero se pensaba que en los humanos no existía, pues ya sabemos que sí que existe y hay un montón de estudios que lo confirman. Claro, pero entonces ahora tengo entendido que, por ejemplo, en países donde se acepta esta práctica, como Estados Unidos, hay personas en España que viajan allí y registran al bebé, una vez formalizado el acuerdo con la madre biológica, en el consulado de la ciudad en donde ha nacido el bebé, y el consulado español acepta ese registro presentando, pues no sé, el contrato que se haya firmado con la madre biológica. Pero sí, ahora con este cambio del gobierno, es lo que yo decía, los bebés llegarían a España como inmigrantes, básicamente. Ya, yo en el tema legal no soy experta. Lo que sabemos en la gestación subrogada es que hay mucha variedad de unas situaciones a otras, de unos países a otros, y que cuanto más vínculo tenga el bebé con la madre, menos dañino va a ser. Los estudios de Golombok en el Reino Unido, que ha seguido una muestra de niños y niñas nacidos de esta manera en Reino Unido, tienen unos resultados buenos, pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque todos esos niños conocen a su madre, han seguido teniendo cierto vínculo con ella, incluso han conocido a los otros hermanos de esa mujer. Es decir, es un escenario menos dañino. El escenario más dañino es el que el bebé no vuelve ni a ver ni llega a saber quién fue la madre que le gestó, ¿no? Y eso es un dolor que probablemente haya ahí. También está todo el tema de la memoria celular, la memoria corporal, que se puede reactivar, ¿no? Entonces hay toda una serie de daños que se están causando y que va a ser muy difícil reparar. Eso es un poco lo que yo he intentado explicar sin ánimo de juzgar a nadie, porque entiendo que es un tema muy delicado y que hay gente que ha optado por este tema sin estar informada de todo lo que conlleva, ¿no? Para las criaturas. Vosotros habéis firmado una declaración, expertos de todo el mundo, declaración de Casablanca se llama. Lo que pide es esto, ¿no? La abolición de la gestación subrogada. Sí, porque lo que está pasando a nivel global es terrorífico, se están abriendo, entre comillas, nuevos mercados, está habiendo un escenario de trata muy grave, tanto de mujeres como de recién nacidos. Y bueno, pues ya lo de Ucrania ya era terrible, pero es que ahora las noticias que nos llegan de países como Colombia, Argentina, México, bueno, pues está siendo realmente, ante una ausencia de control y seguimiento, pues están produciendo, bueno, pues realmente tráfico de seres humanos muy preocupante, se está generando una industria, digamos, ¿no? Sí. Con compañías que facilitan, ¿no? el viaje, el acuerdo. Es un tema muy delicado. Claro. No sé si conociste. Pero Sí, adelante, Ivone. No, que mi aportación es un poco desde el punto de vista médico, también por informar y psiquiátrico, ¿no? Porque igual hay familias que se han metido en este lío sin tener toda la información en la mano y ahora se sorprenden con que sus niños o niñas pues tienen problemas. Y todavía está esta idea de que el bebé es tabula rasa, ¿no? De que te llevas a un recién nacido y da igual lo que pasó en el embarazo. Pues no, lo que pasó en el embarazo es muy importante. El bebé va a echar de menos a esa madre. Sabemos lo que ha pasado con muchas personas que han sido adoptadas, todo este trauma inicial, ¿no? El inicio de la vida, del abandono. Entonces hay que tener todo esto en cuenta también para poderlo reparar. Porque si tienes un niño o niña que llega con esta historia y empieza a tener problemas, pues habrá que pensar cómo le está afectando y entender lo que ha vivido para poder empezar a tratar todo esto, ¿no? Ivone Olza, que es psiquiatra infantil, directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, asesora de la Organización Mundial de la Salud en cuestiones de salud materno-infantil, ha publicado varios libros. El último se titula Gestar, publicado por la editorial Vergara. Ivone, gracias por la conversación y por la explicación. Gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Saludos.
A ver, Javier, espera. Ozempic. No, yo no Teníamos que gasto. hacer una microsección ¿Qué? dentro de la sección que sea esta semana en noticias vinculadas a Ozempic. Desde luego. Lo siguiente, ¿no? ¿Qué ha hecho ahora Ozempic? Pues ¿no? el nombre Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida. Se desarrolló, como ya creo que todo el mundo sabe, para tratar la diabetes. Luego se popularizó para la obesidad. A partir de ahí no dejan de publicarse pues más y más beneficios de este medicamento. Reduce el riesgo de infarto, mejora las enfermedades renales, las adicciones. Incluso se ha relacionado con una mejora de la fertilidad. Ahora hay una nueva investigación que demuestra que también sirve para tratar algo que afecta a 1 de cada 3 adultos, que es la enfermedad por hígado graso. Sí. En sus formas más graves, el hígado graso puede desencadenar cirrosis o cáncer hepático. Ninguno de vosotros todavía, ¿no? No, pero aquí da la sensación de que si esto avanza así, podría tomarse de manera preventiva. Habría que ponerlo en el para agua, como el ciertas flúor, cosas. casi, ¿no? Esto. O sea, claro, no sé hasta Qué barbaridad acabo de decir, madre mía. No, pero No, esto es realmente. una de las grandes discusiones en medicina, esta medicina del futuro que vendrá preventiva, donde dices esto o la metformina o lo que sea, y dices, y si te tomas fármacos sin estar enfermo, pero para retrasar la enfermedad. Ay, sí, claro. O sea, es muy delicado esto. Bueno, quien mejor nos ha explicado el funcionamiento de Ozempic y la promesa de futuro, digamos, es Esteban Jodar, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Participó en la investigación de la semaglutida que se publicó en Nature en 2022, que dio origen un poco a todo esto. Además, acaba de aterrizar en Madrid desde Chicago. Creo que estaba en un congreso que tenía que ver con ello. Le agradecemos que no se haya metido en la cama directamente. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantado de estar en tu programa, como siempre. Los endocrinos siempre explicáis que la obesidad es la puerta de entrada a decenas de enfermedades. El hígado graso es un mal colectivo. Háblanos un poco de este nuevo estudio. Bueno, la obesidad en sí misma es una enfermedad que lo que tiene son toda una serie de complicaciones y asociaciones, como por ejemplo a esta enfermedad metabólica hepática no alcohólica, que efectivamente es tremendamente frecuente y que conforme va avanzando pasa de una infiltración grasa a una fibrosis que va aumentando y finalmente a una cirrosis. En este estudio lo que hay que resaltar es que es un análisis preespecificado. Realmente son casi 1.200 pacientes que tienen probada por biopsia la existencia de esta enfermedad. Y cuando los primeros 800 han llegado a la semana 72, se ha repetido la biopsia y esos son los datos que se acaban de comunicar. Una reducción muy importante en la fibrosis hepática sin empeorar la esteatohepatitis, una diferencia de un 14%, 24 frente a 36, y una resolución completa de la esteatohepatitis con una reducción de la fibrosis que dobla lo que ocurre en el grupo placebo, de 16.1 en placebo a 33 prácticamente en el grupo tratado con semaglutida. Así que me gustaría aclarar que es semaglutida 2.4 lo que se ha utilizado, no son personas diabéticas, es lo que conocemos comercialmente como Wegovy. Es bueno quizás señalar que Ozempic es la dosis de 0,515 subcutáneo semanal que se utiliza en diabetes y que también tiene una presentación oral que se llama Rybelsus a otra dosis diferente, pero esas dos son para diabetes y Oye, para, en principio, obesidad. Esteban, ¿hasta qué punto todos estos efectos beneficiosos, ahora hablamos de hígado graso, también había efectos cardiovasculares beneficiosos y otros que leyó antes Javier? ¿Todos estos beneficios operan a través de la pérdida de peso o son acciones independientes de la semaglutida? Yo creo, vamos, no es que lo crea, se cree, podemos decir que en una parte dependen de la pérdida de peso. De hecho, no hay receptores para GLP, que es donde actúa este fármaco en las células del hígado, pero sí que hay una parte muy importante que tiene que ver con revertir las alteraciones metabólicas típicas de
del síndrome metabólico de la obesidad, el exceso de glucosa, el exceso de lípidos, el exceso de inflamación. Todos estos factores se ven afectados positivamente por el tratamiento con las incretinas más potentes en general y la semaglutida en particular. O sea, que una persona que esté en su peso o que esté delgada no se beneficiaría de tomar el Ozempic. Sí, vuelvo a decirte, en este caso sería el equivalente a Wegovy y sí se beneficia desde el punto de vista de esteatosis. Hay un 15-16% de sujetos que son delgados en este estudio y no hay diferencia entre los que tenían o no diabetes o entre los que eran delgados o los que eran obesos o entre varones y mujeres. O sea, que eso apunta a una acción de la semaglutida que es independiente de la pérdida de peso, ¿no? Efectivamente, igual que pensamos que desde el punto de vista cardiovascular hay efectos probablemente sobre el endotelio, sobre la inflamación y sobre la reducción de ateromatosis, aquí los efectos sobre la fibrosis hepática no parecen dependientes solo de la pérdida de peso. Y se van viendo efectos. Es que claro, es que de repente es lo que planteábamos. Y dices, todos son beneficios, o sea, no todos serán beneficios. O sea, van apareciendo riesgos asociados a esto que nos inhiban de decir, pues me lo tomo y sí me va a mejorar. Bueno, hay efectos adversos bien conocidos, relativamente frecuentes, que son básicamente gastrointestinales, náuseas, diarrea, estreñimiento o vómitos. Hay descrito algún mayor riesgo, como en todas las personas obesas, sobre todo si pierden peso de forma rápida, que es la aparición de enfermedades de la vesícula, y han aparecido algunos potenciales efectos adversos en los estudios de farmacovigilancia, como algunas alteraciones en el nervio óptico, pero sí tenemos que poner en una balanza lo que ha demostrado concretamente semaglutida en reducción de hemoglobina, reducción de peso, reducción de eventos cardiovasculares en personas diabéticas o en personas obesas, en prevención secundaria, los beneficios en fallo cardíaco, en fallo renal y ahora en hígado graso o en otras patologías, es realmente impresionante y beneficioso. Tú como endocrino, Esteban, yo me pregunto qué significa para ti, para los científicos de tu campo, estar viviendo también un poco un antes y un después en tu especialización, ¿no? En el tratamiento de la obesidad, de uno de los fármacos seguramente más relevantes del siglo. Yo puedo decir que tenemos hoy en día para tratar las personas que viven con diabetes o con obesidad exactamente los fármacos que le pedíamos en la carta a los Reyes Magos, si me aceptáis la expresión, hace 20 o 25 años. Tenemos fármacos que no solo son eficaces bajando peso o reduciendo la hemoglobina glicosilada, sino que dan toda esta serie de beneficios adicionales. Lo hemos puesto del revés, el tratamiento de esta enfermedad metabólica, y esto es el principio, porque en desarrollo y ya comercializados hay otras moléculas también potentísimas. Sí. Por ejemplo, van a llegar versiones orales, ¿no? Pastillas. Van a llegar versiones orales que además son no peptídicas y por tanto independientes de la comida. Tenemos ya también tircepatida, que es un agonista dual de GIP y GLP-1 realmente poderoso. Vienen triagonistas, potencialmente tetraagonistas de incretinas, todo de hormonas que producimos naturalmente en el intestino cuando comemos. O sea, es toda no es solo un fármaco, es toda una revolución de una familia de estrategias, ¿no? Farmacológicas nuevas, ¿no? Relacionadas con estas incretinas, con un mecanismo natural, hormonal, de regulación de todos los aspectos, desde el apetito hasta la síntesis de grasas dentro de las células, ¿no? Están afectando a todo el sistema de balance energético y de metabolismo energético del cuerpo. Efectivamente, produce una reversión que es farmacológica. Muchos de los efectos van más allá de los que se producen en fisiología y, por ejemplo, a nivel
del sistema nervioso central actúan en sitios diferentes en los que actúan, por ejemplo, el GLP-1 nativo, pero sí son capaces de revertir esas alteraciones metabólicas, hacer bajar peso, sacar grasa del hígado, sacar grasa del corazón, de los riñones, del páncreas, que son órganos nobles que no están preparados para ser infiltrados por grasa, que tiene un sitio para almacenarse, que es el tejido graso blanco subcutáneo, y en esto colaboran muchísimo. Hay mucha investigación científica en marcha, como decimos, pero la última vez que hablamos contigo, Esteban, Ozempic solamente estaba financiado por la Seguridad Social en España para el tratamiento de la diabetes, no para la obesidad, y la diferencia era pagar 4 euros por dosis o 130 euros por dosis. Ahora sigue siendo así, ¿ha cambiado algo? Sigue siendo así, incluso los precios para las dosis más altas son mayores, tenemos que tener una conversación difícil con pagadores en cuanto a cómo manejamos este grado de evidencias. También habéis comentado los datos del estudio SELECT, que han demostrado una reducción adicional de un 20% en mortalidad en personas obesas que ya habían tenido un problema cardiovascular. Va a haber otros estudios en ese sentido, y a partir de ahí va a ser difícil no reembolsar de una manera algo que da un beneficio que iguala o que supera a otras estrategias que no se discuten, ¿verdad?, en el manejo de la enfermedad cardiovascular. Los reguladores no van a tener más remedio que financiar, ampliar mucho, vamos, no digo para la población general, pero ampliar mucho la diana de los diabéticos de tipo 2, ¿no? Bueno, el ahorro en salud pública supongo que puede ser inmenso, ¿no? Pero más allá de una legislatura, que es el problema con estas cosas. Los ahorros los quiere uno ahora, no cuando gobierna el otro. Luego sí que me gustaría, perdona, pero sí que me gustaría insistir que tenemos un desafío, como con todas las enfermedades crónicas, que es mantener el tratamiento a medio y largo plazo. La adherencia sigue siendo un problema, incluso con fármacos que tienen estos resultados tan increíbles, tan maravillosos, ¿no? Al dejar el fármaco, ¿qué ocurre? ¿Vuelves a la casilla la casilla 0? No exactamente, y depende mucho de lo que hayas hecho con tu vida. Hay gente que realmente esto es como cuando jugábamos a los pinball, ¿no?, a las máquinas de bolas, y se te iba la última y te salía una partida extra, ¿no? Hay gente que, si es capaz de bajar 15 o 20 kilos, normalizar su glucemia, su presión arterial, mejorar su hígado, pues a lo mejor en vez de en un círculo vicioso pasan a un círculo virtuoso y hacen mucho más ejercicio y se cuidan más. Pero en cualquier caso, los beneficios asociados a la obesidad o a la diabetes, que son enfermedades crónicas, deben de mostrarse con tratamientos también crónicos. Pero en el caso de la obesidad, es verdad que cuando hace su función, esta medicación, se retira, no se vuelve a tomar. Hay una tremenda discusión en ese sentido y muy interesante, porque lo que sí que sabemos es que cuando se retira, en la mayoría de los casos se recupera peso. Así que, por una parte, se está investigando potenciales estrategias de tratamiento intermitente o no. Se están desarrollando fármacos que actúan a más largo plazo y que pueden tener pérdidas de peso más mantenidas, pero siempre cualquier aproximación a la enfermedad que es la obesidad debe de incluir modificación de hábitos, mucho ejercicio, tanto aeróbico como de fuerza, una ingesta proteica conservada, e intentar que esos cambios de hábitos persistan a largo plazo y ver si son suficientes para mantener esa pérdida de peso, o si se necesita, como en el caso de la hipertensión o de la diabetes o de la hiperlipidemia, un tratamiento crónico. Tú, mientras que te tomas tu medicación, la controlas, y cuando no tomas la medicación, pues no lo controlas. Claro, pero escucha, tú si tomas Ozempic o semaglutida, vas a perder peso aun cuando no hagas ejercicio y no hagas todos esos ejercicios espirituales que acabas de recitar, ¿no? Claro, pero yo creo que este es el punto. Es decir, es una ventana para aprovechar a cambiar de hábitos. La hipertensión tú no la puedes modular con la conducta. O sea, la tienes o no la tienes, necesitas un fármaco para
para, o sea, obviamente si haces ejercicio, modulas la hipertensión, etcétera. Sí, ya, pero eso ya lo sabemos desde hace 40 años. Claro, y nadie lo hace. Pero Claro, esta es la famosa dieta DASH, ¿no? Si te dedicas a convertirte en la persona grillo y estás todo el día haciendo ejercicio, pues es muy probable que desaparezcan muchas de esas complicaciones. Pero este estudio del que estamos hablando, del que se han comentado los datos a 72 semanas, su duración prevista son 240 semanas de tratamiento. Eso son más de 4 años y medio. Es un montón. Claro, y tú ves en el futuro, Esteban, un escenario en el que la sanidad pública, para evitar males mayores, pues decida diagnosticar esto y proporcionar este medicamento a gente que está en esa escala de sobrepeso. Bueno, a mí me parece algo obvio. O sea, llegará un momento que será cuestión de que eche cuentas el pagador. Si tomamos, por ejemplo, el modelo de la diabetes o de cualquier otra enfermedad crónica, pero la diabetes es muy válida, lo que supone el coste de los tratamientos es un porcentaje ínfimo del coste total, porque lo que cuesta de verdad dinero son las complicaciones con necesidad de ingreso hospitalario. Sí, o un infarto, complicaciones. Porque todavía están bajo patente. Una enfermedad renal crónica. Claro. ¿Perdón? Si todavía están bajo patente o ya puede empezar a aparecer genéricos que bajen el coste o... Yo creo que van a empezar a aparecer biosimilares. Probablemente los primeros podrían ser, si alguien se decide hacerlo, porque son moléculas difíciles de fabricar, serían Esenatida y quizá el siguiente liraglutida, que eran una de administración 2 veces al día y otra de administración diaria, y que no han probado estos efectos, ¿no? Tendríamos que asumir que lo que hace uno lo hacen todos, ¿no? Y habitualmente por lo menos los reguladores a la hora de sentar las indicaciones no actúan así, exigen pruebas. Esteban, insistes mucho, y lo has dicho en varias ocasiones, en que la obesidad es una enfermedad. ¿Te cuesta todavía explicar esto? Sí, lamentablemente sí. Y incluso muchos profesionales sanitarios siguen pensando que es simplemente un problema de glotonería o de sedentarismo. La Asociación Americana la Asociación Médica Americana reconoció en 2013 a la obesidad como una enfermedad y muchas entidades de Estados Unidos y europeas aún no la consideran como tal. Y de hecho que no se reembolse su tratamiento es curioso, y cuando en cambio sí se reembolsa y está cubierta la cirugía de obesidad, ¿no? Que es un poco un contrasentido. Sí. Hay una cuestión moral ahí, ¿no? Si este está gordo será por su culpa, que deje de comer bollos, ¿no? Es un poco la Bueno, actitud, de hecho, ha llamado Esteban una paciente de tu consulta, supongo, para decir que tampoco, o sea, que es milagroso, pero que también hay que llevar una dieta, ¿eh? Claro, por supuesto. Yo siempre le digo a mis pacientes lo mismo. Tenemos fármacos maravillosos, pero no le van a cambiar ni el metabolismo, ni el horóscopo, ni el color de ojos. Esto si no nos ponemos manos a la obra para cambiar de hábitos, y además es esencial hacer ejercicio de fuerza y aeróbico, y comer mejor, y dejar de picotear, hacer menos comidas. Si no, servirá mientras que se tome, ¿verdad? Y tendrá toda esta serie de beneficios, pero estaremos condenados a recuperar todo el peso. Pero entiendo que te quitan las ganas de hacer estas cosas, el fármaco. Bueno, de comer, no de hacer ejercicio. El fármaco te quita apetito, ¿no? Sí. Claro, el fármaco a nivel central reduce el apetito, tienen efectos muy curiosos porque cambian el tipo de alimentos que a uno le apetece. Sí, eso sí que ¿Te apetece brócoli de repente? Pues empiezan a apetecerte más las verduras, las frutas y los vegetales, y empiezan a caerte peor y te apetecen menos las comidas muy ricas en grasas y sin azúcares. Reducen también los picoteos, tanto por dulce como por salado. Reducen lo que llamamos ingesta ad libitum, o sea, cuando te ponen delante de un buffet y te dicen, ¡hala, hínchate! Ahí también se reduce la cantidad de lo que se come, y producen también saciedad precoz porque retrasan el vaciamiento gástrico. Así que realmente tienen una serie de acciones amplias. Sí. Esteban Jodar, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Quirón de Madrid. Pues lo dicho, Esteban, gracias por conversar con nosotros recién aterrizado de ese congreso. Cuídate mucho.
Siempre un placer, igualmente. Hasta luego. Y a vosotros, Pere Estupiñán, Javier San Pedro, os vais a hacer ejercicio los dos ahora, ¿no? ¿Te vas a correr al retiro, Javier? No, pero como veo una inyección de esa, me parece a mí que... Yo voy a cargar niñas. Hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.